lo subimos por el resto de la gente que no está. Bien, vamos a avanzar con el trabajo práctico 2. Perdón, una compañera publicó una pregunta en el chat. Perdón, gracias, gracias. No puedo hablar porque estoy en el trabajo. Unas dudas que tengo. ¿Los trabajos prácticos también se harán grupales? Si la respuesta es así, es condición sine qua non. Y con respecto a los textos teóricos, ¿dónde están? Busqué y no los vi. Bueno, Ana, a ver, trato de responderte. Los trabajos prácticos, la entrega de los trabajos prácticos, la idea es que sea en grupos de A2. Esa es la idea, de que sea en grupos de A2. O sea, que se vinculen dos alumnos o alumnas. Si eso es obligatorio, no. Es decir, si hay alguno o alguna de ustedes, porque vive lejos, porque trabaja lejos, porque no hace tiempo a conectarse con un compañero o compañera para hacer los trabajos prácticos, lo quiere hacer individual, no hay problema. No hay problema. La idea es que sea de A2. Si se puede bien, si no, sea individual, no hay ningún inconveniente. Ningún inconveniente. Y en relación al texto de los teóricos, tengo mucho lío de hablar. Sí, además una cosa es quien tiene una familia y quien llega del trabajo y tiene que ocuparse de la casa, etcétera, o como en otra facultad que doy clase, ayer un alumno me dice, profe, yo soy soltero, pero me ocupo de mis papás. Entonces, bueno, es un tema esta situación. Así que, si lo quieren hacer de A2 y se pueden vincular en serio para trabajar de A2, bárbaro. Si no les queda otra que hacerlo individual, no hay ningún problema, lo importante es la entrega. Y con respecto al tema de los textos, yo diría que los textos los vayan sacando del programa, es decir, de la unidad temática. Sosa es muy ordenado, y calculo que Mariano también. Yo normalmente he estado más en los teóricos de Sosa, porque cuando íbamos a la facultad, iba un rato antes y enganchaba con el teórico y después seguíamos. Así que yo diría que ahí, tanto en los teóricos de Sosa como de Cardelli, pueden ustedes fijarse en qué unidad están y de ahí sacar la bibliografía de la unidad. O si no, directamente preguntarle al profesor, profesor, para ubicarme en la bibliografía, esto es la unidad del programa, ¿cuál? Básicamente eso. Por ahí en los prácticos eso lo tienen un poco más resuelto porque cada práctico va con la bibliografía. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Entonces, el trabajo práctico 1, vamos a eso. La idea del trabajo práctico sería la siguiente. Nosotros vamos a dedicarle a este trabajo práctico 2 clases. Pero es muy posible que a partir de ahora, para cada trabajo práctico, en principio establezcamos una clase, para tratar de avanzar, porque el tema es el siguiente. Ahí te leo, Ana. El tema es el siguiente. Si nosotros hacemos un trabajo práctico cada 15 días, no estaríamos en ninguna situación problemática, pero habría algunos temas que ustedes tendrían, de los prácticos, que ustedes tendrían que leer por su cuenta. ¿Sí? En cambio, si hacemos un práctico todas las semanas, más o menos, gran parte de los temas que tenemos que ver en los trabajos prácticos lo vamos a poder tener conversado, leído, sacado las dudas, etc. ¿Sí? Así que, en principio, salvo que se nos haga un poco difícil, un poco complicado, la idea sería que a este primer trabajo práctico, para irnos conociendo, para ir ustedes sumando teóricos y escuchando un poco de la disciplina del vocabulario y la disciplina de la materia, le hayamos dedicado 2 clases, pero es probable que si podemos, sin que se complique la cosa, a partir de ahora sea un trabajo práctico por clase, de manera tal que podamos ver, mejor dicho, que lleguemos al parcial con la gran mayoría de los temas del práctico vistos en clase, vistos en estos encuentros. Sí, Ana, hay un blog donde están todos los textos del programa. Yo les sugiero, si ustedes quieren, el blog está en la pestaña de inicio del aula web. Yo les sugiero vayan leyendo en función de los temas que van viendo. Por eso ustedes vieron que en la pestaña de nuestra comisión para el trabajo práctico 1
Ahí Paulina pasó el link donde están los drives. Dimos la bibliografía del trabajo práctico 1. Entonces, traten de ir leyendo en función de los temas que van viendo. No es una materia fácil, el vocabulario es muy específico, hay cuestiones que en derecho se razonan de una manera que es distinto por ahí a lo que ustedes vienen leyendo o analizando. Por lo tanto, yo les sugiero, para no enfrentarse con la bibliografía de golpe, ir accediendo a la bibliografía conforme vamos avanzando en los teóricos y en los prácticos. En el inicio del curso está el drive con la bibliografía. Sí, bueno, sí, ahí lo pueden ir viendo. Yo les sugiero que si a ustedes la bibliografía les genera duda, le pregunten en el teórico, profesor, esta es la unidad temática, ¿cuál? Y ahí se van al programa, ven la bibliografía y en ese drive están los textos por unidad temática. ¿Se escucha? Sí. A mí me estuvo pasando, yo me perdí los 2 primeros teóricos porque había ingresado tarde, ¿te acordás? Vi los videos y bueno, los próximos 2 teóricos hubo problemas y el profesor no se pudo conectar y recién ahora retomé, digamos, en línea. Me conecté junto con el profesor y tuve el primer teórico. Me pasa de que, algo que había comentado una compañera el práctico pasado, no le estoy pudiendo encontrar mucha relación al texto o a la ficha con lo que va explicando el profesor. Me pasa de que como que es muy amplio, da como muchos datos históricos y en el medio me pierdo para tomar nota. Mi toma de apuntes es como que tiene espacios vacíos donde no sé qué es lo importante o no sé si los ejemplos hay que tomarlos en general para todo. Es como que me pierdo con eso. A ver, los ejemplos normalmente sirven para aclarar una situación, los usamos normalmente. Lo importante sería tratar de tener la idea, no sé, por ejemplo, en lo que recién mencionaban que el teórico del doctor Sosa llegó hasta derecho social. Seguramente les habló del derecho antiguo, del derecho liberal y de las limitaciones del derecho liberal y el inicio, digamos, el acoplamiento, el avance, el progreso que significó la aparición del derecho social y ¿cómo decirlo?, la consagración de un conjunto de derechos vinculados con el trabajo, lo laboral, el mercado de trabajo, etc. Entonces, los ejemplos sirven para tratar de aclarar una situación. Ustedes lo que deberían tratar de ver, a mi entender, en esa ficha, que el doctor Sosa está hablando de la ficha de este trabajo práctico 1, de la ficha del derecho como producción histórica. Ustedes lo que tienen que tratar de, a mi entender, es tratar de hacerse la idea de decir, bueno, hasta más o menos 1850, el derecho liberal significaba esto, consagró esto, pudo, digamos, materializar estos derechos. Básicamente los derechos a la libertad, a la igualdad, al libre tránsito, al libre comercio, etc. Esos derechos tenían gran avance porque significaban que el Estado no pueda entrometerse en cuestiones privadas, pero tenían otras limitaciones. Esa igualdad era teórica, no permitía un real acceso a las oportunidades, etcétera, etcétera. ¿Qué significa el derecho liberal? Bueno, la consagración del derecho positivo, el dejar atrás el derecho ius naturalista, ese derecho basado en la enseñanza de la naturaleza y que era iguales para todos. Tratar de tener esas ideas, digamos, o sea, ustedes miran, bueno, pero entonces tendría que ser más corto. Bueno, sí, tal vez podría uno explicarlo más corto, pero traten de irse quedando con esas ideas. Es decir, bueno, a ver, esto que estaba, qué problemas tenía, esto que viene a, ¿cómo decirlo? Que viene a ampliar, y después vamos a ver que dentro del derecho social va a aparecer el constitucionalismo social, es decir, cuando las constituciones de los estados recogen, hacen suyo esos principios del derecho social, y después vamos a empezar a hablar de la intervención del Estado, etc. Más o menos en ese sentido, ¿no? Es decir, tal vez esos espacios en blanco que recién decía nuestro compañero que le quedan en el texto, en su toma de apunte, bueno, tal vez eso sea lo que
podés completar releyendo la ficha, pero por ahí, digamos, podría ir la cosa, me parece a mí. Bien, ¿estamos entonces? Bueno. Profe, no sé si se escucha. Sí, Natalia. Perdone por la insistencia, pero pensando que realmente estaría bueno que con la cátedra nos puedan armar un cronograma por ahí para nosotros, porque más allá de que está la bibliografía por unidad, digo, nosotros no sabemos en qué orden van a dar cada texto o de qué se va a tratar cada teórico, y como para estar más al día, y también sabiendo que para mí por lo menos los contenidos hasta el momento son bastante complejos o nuevos, y por ahí estaría bueno que nos vayan referenciando los textos en relación a las clases, porque eso hace, o sea, que no estén referenciados los textos por ahí hace que estemos un poco más perdidos. Eso pasa a mí por lo menos, que estaría bueno quizás armar un cronograma que nos va a organizar y también tener más al día con los trabajos y eso. Bueno, ok, lo tomo y se lo voy a enviar un correo al titular y al titular y al adjunto y al resto de mis compañeros para plantearlo. Sí, lo tomo, no hay drama. Yo entendí que con el programa se abastecía esa duda, pero bueno, me voy a ocupar, prometo que me voy a ocupar, y en todo caso les comparto el correo o el avance que tengamos en estos días por el correo del aula web. Lo tomo como un tema y no hay problema, no es que sos, no me molesta la insistencia. Si insiste quiere decir que algo quedó pendiente. Así que en eso no hay problema. Bien, ¿alguna duda, otra consulta? ¿No? Bueno. Vayamos al trabajo práctico 1. Vayamos al trabajo práctico 1. Están los 2 o 3 alumnos que me habían pasado un correo con la duda de la afirmación D y la afirmación G. No me acuerdo quiénes eran, así que si están y no quieren decir, no va a pasar nada. No, una aclaración. La afirmación D del trabajo práctico decía: el incumplimiento de una norma jurídica conlleva la coerción del Estado sin que pueda avasallarse otros derechos. Había surgido como una duda en la interpretación, yo lo charlé con nuestra jefa de trabajos prácticos y el poder que tiene el Estado de sancionar una conducta, ¿sí?, que ha sido tipificada como reprochable, normalmente tiene que ver con la materialidad de esa conducta, es decir, la sanción, la reprimenda del Estado no puede vincularse con otros aspectos, ¿sí? Es decir, si yo cometo un acto que tiene una determinada pena, cumplida esa pena, la situación queda solucionada. Ahora bien, hay penas que tienen lo que se suele llamar accesorias, es decir, que tienen otras consecuencias para el sujeto que va a ser sancionado. El caso típico es, por ejemplo, para una persona que es detenida, y esa confirmación es detenida por el Poder Judicial, pierde ciertas libertades patrimoniales, es decir, no podría, por ejemplo, efectuar actos de comercio. Entonces, si bien la pena es una y única, hay situaciones en las cuales esa pena puede tener vinculación con otros derechos, puede afectar otros derechos. En el caso típico, por ejemplo, de que un funcionario público sea condenado por una situación que perjudica al Estado, la pena podrá ser por ejemplo, una prisión efectiva o una detención, una condena que no implique ir preso, pero sí estar condenado, de ejecución condicional, no me salía, una condena condicional, pero podría ser, por ejemplo, la condena a no tener cargos públicos por un determinado periodo de tiempo. Entonces, normalmente la pena es una, única, pero también puede haber situaciones en las cuales otros derechos que tiene la persona
se vean impedidos, se vean limitados por esa condena. ¿Se entiende? Caso típico también, por ejemplo, un accidente de tránsito. Yo atropello intencionalmente, dolosamente, diríamos en derecho, a una persona, puedo quedar detenido, puedo tener libertad condicional, pero me pueden prohibir conducir autos. ¿Bien? Entonces, esa afirmación debe entenderse así. En principio, la condena tiene que ver solo con el delito cometido, pero en determinadas situaciones, que podríamos llamar relativamente excepcionales, puede haber una accesoriedad en la limitación de derechos. Es decir, derechos que en principio no tienen que ver con la falta cometida, se me pueden ver limitados por un determinado periodo de tiempo. ¿Sí? ¿Alguna duda de eso? Y al mismo tiempo, el enunciado G, la ley material es una norma que comparte el proceso con la ley formal sin operatividad, esa afirmación es falsa. Esa afirmación es falsa. Habíamos dicho, la ley material es la ley en sí misma, la ley que contiene, vamos a usar un ejemplo de estos días. Hoy salió publicado el DNU, hoy salió publicado el Decreto de Necesidad de Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional que limita estas situaciones que están en debate ahora. Las clases no presenciales, el cierre de los lugares comerciales a las 19, la imposibilidad de circular a partir de las 20 hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Bien, la ley en sentido formal es la firma del presidente y de todos los ministros en el decreto de necesidad de urgencia. Eso es la ley en sentido formal. ¿Cómo se comprueba la ley en sentido formal? Yendo al boletín oficial. Si ustedes googlean hoy boletín oficial, va a aparecer como decreto ese mismo. ¿Sí? Esa es, digamos, la sanción del decreto de necesidad de urgencia es la escritura del decreto de necesidad de urgencia y la firma del presidente y todos los ministros. Porque es de necesidad de urgencia. Por eso lo firman todos los ministros. Esa es la ley en sentido formal. Decreto de necesidad de urgencia escrito, firmado por el presidente y todos los ministros, publicado en el boletín oficial. La ley en sentido material es el conjunto de conductas que prescribe ese decreto, o que limita ese decreto en este caso. No puedo circular antes de las 6 de la mañana, tengo que volver a mi casa antes de las 8 de la noche, si no soy personal esencial no puedo usar el colectivo, el transporte público. Ese es el contenido material de la ley. El desarrollo de las conductas que van a emanar de ese texto escrito formal. Por ejemplo, y sin que esto signifique, digamos, alzarse contra el Poder Ejecutivo. Supongamos que todos los habitantes de La Plata decidimos seguir caminando por la calle después de las 8 de la noche. Todos decidimos, ahí te leo, Ana, decidimos seguir caminando por la ciudad de La Plata a las 8 de la noche. La ley en sentido formal va a seguir existiendo, en este caso el decreto de necesidad de urgencia, en sentido formal va a seguir existiendo. Ahora, el contenido material se deja de cumplir. ¿Se ve la diferencia? ¿Cómo modifico la ley en sentido formal? ¿Cómo modifico la ley en sentido formal? Con otra ley que la reemplace o la cambie. Ahora, el contenido material puede cumplirse más o cumplirse menos. Eso va a depender de un conjunto de factores, básicamente de la legitimidad de esa norma, de la legitimidad del poder que emane, de la situación, digamos,
social en la cual la norma deba aplicarse. Sí, no me acuerdo quién habló, pero para que teníamos un... Ana preguntaba, ¿y ese contenido material puede ser resistido en el sentido de no ser cumplido? Sí, claro, puede ser resistido en el sentido de no ser cumplido. Si ese incumplimiento se mantiene a lo largo del tiempo y es generalizado, en derecho se llama desuetudo. ¿Sí? La norma en sentido formal está vigente, pero en sentido material la gente no la cumple. Eso se llama desuetudo. La pérdida de validez de una norma por el no acatamiento colectivo. ¿Fue muy complicado con eso? Y Ana pregunta, ¿y por inconstitucionalidad? No, la inconstitucionalidad va a atacar lo formal. La inconstitucionalidad va a decir, esa ley en sentido formal viola la Constitución por alguna situación, por ejemplo, porque no me permite circular. Entonces, la inconstitucionalidad va a atacar formalmente a la norma. ¿Sí? Con esta limitación. Cuando una norma es declarada inconstitucional, en principio solo es para quien pide que la norma sea declarada inconstitucional. No sé, supongamos, un bar, vamos, Cortés, 44 y 17, dice, yo voy a presentar un amparo porque este decreto de necesidad de urgencia no me permite ejercer mi comercio. Yo tengo empleados, tengo proveedores, tengo, bueno, un montón de cosas que yo quiero continuar ejerciendo. Si Cortés logra que un juez le diga que este decreto de necesidad de urgencia es inconstitucional, en principio solamente va a servir para Cortés. Lo que pasa es que, claro, crea un antecedente muy importante para todos los otros restaurantes que van a ir atrás del antecedente Cortés. ¿Se entiende? ¿Sí? Profe, una consulta, para que me quede claro, a ver si entendí bien. Entonces, el sentido formal de la ley sería el proceso que conlleva la ley, digamos. El proceso que conlleva para su sanción, para su materialización formal, sí. En la Cámara de Diputados será un dictamen de comisión, la aprobación de una Cámara, un dictamen de la otra Cámara, la aprobación de la otra Cámara, la promulgación, la publicación en el boletín oficial. En el caso de un decreto de urgencia, la firma del presidente con todos los ministros. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Bien. ¿Alguien quería hacer una pregunta y yo le dije que espere o ya estaba? No, era yo. Ah, ok, bien, Camila, bárbaro. Bueno, entonces, ¿se entiende? A ver, para prestarle un poco más de atención, ¿a qué le damos en nuestra materia más importancia? ¿A la ley en sentido formal o a la ley en sentido material? A la ley formal por ahí, porque es lo que tenemos que, o sea, cumplir o ceñirnos a ella. ¿Puede ser? No, a la ley en sentido material, porque más allá de cómo fue creada, en las ciencias sociales lo que me importa es ver si eso que prescribe la norma es válido cumplirlo, si la gente le da bronca, si la gente lo puede cumplir. O sea, en ciencias sociales nos importa más el efecto práctico de la norma, la conducta que obliga a desplegar. Ahí está. La ley en sentido material nos hace ver el aspecto práctico de la norma, la aplicación, la conducta que nos hace llevar adelante o la conducta que nos hace resistir. Hola, profe. Quería traer, porque estaba bueno un ejemplo que habías dado la clase pasada, que a mí me hizo entender esto de la ley formal y material. Dabas el ejemplo con la interrupción voluntaria del embarazo y decías que, bueno, para que se logre esta ley hubo todo un procedimiento, bueno, pasó por Senado, por diputado, por Senado, en lo que llegó a convertirse en ley.
que sería la parte formal de esa ley. Y dabas por otro lado el ejemplo de va una chica a un hospital que quiere hacerse un aborto y en ese caso hace el uso material de esa interrupción voluntaria del embarazo. Como que está bueno el ejemplo para entender las dos partes. Sí, está muy bien el ejemplo. Lo di yo, bien, se ve que estaba, ok, sí, es válido el ejemplo. Sí, la clase pasada habías dado el ejemplo. Está bien, es válido. A ver, un ejemplo, el tema de las vacunas. Hay una ley que obliga a su aplicación y movimientos en contra porque dice que la Constitución en un artículo estipula que nadie puede avasallar nuestro cuerpo. Entonces, ¿esa ley que obliga es inconstitucional? A ver, en relación a las vacunas, hay un calendario obligatorio de vacunas. La vacuna contra el COVID no está en ese calendario obligatorio, por lo tanto no es obligatoria. No es obligatoria. Respecto al calendario obligatorio de vacunas, a ver, ¿podría una mamá o un papá decir, pedirle a un juez que declare inconstitucional la norma? Sí, podría perfectamente. Sí, y va a ser inconstitucional solamente para esa persona, solamente para ese menor que está representado por los padres. Podría ser así. ¿Eso querías decir, Ana, o yo interpreté otra cosa? Profe, pero si la no aplicación de la vacuna no afecta solo a ese individuo, sino a todo el colectivo social, en esta cuestión de cómo se contagia, ¿cómo sería en ese caso? O sea, bueno, ahí lo que hay que hacer es una valoración. A ver, toda norma tiene un objetivo que es tutelar un bien jurídico definido como válido, ¿sí? Es decir, toda norma procura hacer cumplir un valor jurídico, un bien jurídico tutelado, así se dice en derecho. Si una persona, a ver, un poco tiene que ver con lo que dijimos el otro día. Los derechos están, ¿vieron esa frase popular que dice, tu derecho empieza donde termina el mío? Bueno, esa frase es, en la práctica, una irrealidad. Porque normalmente los derechos no llegan hasta acá y acá arranca el derecho de mi vecino. Normalmente los derechos están así, están solapados. El caso típico es el derecho a manifestarse. El derecho a manifestarse es un derecho constitucional. Ahora bien, el derecho a circular es otro derecho constitucional. Si yo vengo circulando y hay una manifestación que me corta la calle, ¿cuál prima? ¿El derecho a manifestarse o el derecho a circular? ¿Ven? Entonces, siempre hay derechos que están chocando. Nosotros decimos derechos en tensión. Entonces, frente a esa situación que se plantea recién, bueno, a ver, ¿el derecho a no vacunarme pone en riesgo la salud pública? Bueno, si pone en riesgo la salud pública, que es el bien jurídico tutelado por la ley de vacunas, mi derecho a no vacunarme no es válido. Así podría resolverse. Bueno, ahora sí nos olvidamos. Bueno, ok, entonces. Bueno, justo estaba hablando que las leyes son para cumplirlas y que si no, que se apele a la justicia también. Sí, claro, sí. Las leyes, a ver, la ley en sentido formal, tiene algo que en derecho se llama principio de legalidad. La ley en sentido formal se presume legal. A ver, nadie va a pensar que un diputado, un senador, un presidente, el decano de la facultad, el intendente, va a sancionar una norma que diga está permitido robar. O sea, la norma en sentido formal tiene presunción de legalidad. Entonces, por eso, en principio, la norma formalmente sancionada está para cumplirse. Eso tiene que ser así de claro. También tiene que ser así de claro que una norma puede ser declarada inconstitucional y eso no significa estar en contra de quien la sancionó. Es decir, pedirle a un juez que una norma sea declarada inconstitucional no es ser ni antidemocrático ni nada que se le parezca. Es básicamente eso. O sea, la presunción de legitimidad, de legalidad de una norma puede ser contrariada y si yo logro contrariarla con argumentos,
es posible que esa norma para esa persona concreta que lo pidió sea declarada inconstitucional. Bien, ¿estamos hasta ahí? Bueno, estábamos entonces tratando de aclarar un poco ese punto de ley material y ley formal, habiendo aclarado que desde el punto de vista de nuestra materia y de la profesión que van a tener ustedes, importa más el contenido material, la práctica que se da. No sé, les trato de dar un ejemplo sin ánimo de confundir, y recién no sé qué compañero decía que con los ejemplos se confundía más, así que esperemos que este no sea el caso. Supongamos, ustedes trabajan en un juzgado de familia, ¿sí? Integran el cuerpo técnico de un juzgado de familia. Y hay un problema porque el papá dice, dos papás separados, ¿no? Papá y mamá. El papá dice, los nenes con la mamá sufren violencia, la mamá dice, el papá es violento. Entonces, el papá dice, no pueden estar los nenes con la mamá dice, no pueden estar los nenes con el papá. Ustedes como trabajadores sociales, como cuerpo técnico de ese juzgado de familia, no van a ir al Código Civil a ver si el derecho de comunicación, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ustedes lo que van a ver, en esta situación concreta, sabemos que el papá tiene derecho a ver los niños, y que la mamá tiene derecho a que esos niños no estén frente a ninguna situación de violencia. Bueno, en la práctica, señora, ¿usted cómo se comporta? ¿Qué conductas ve su marido? ¿Qué le han dicho los nenes o las nenas de que cuando están con el papá, les digo un caso de hace poquito del estudio, o sea, la manifestación de los nenes era que el papá era bueno, pero que se enojaba mucho y cuando iban en auto, perdón por la palabra, puteaba, insultaba, se enojaba. Bueno, la mamá eso lo veía como una situación problemática para con los nenes, el papá lo tomaba como normal, ¿no? De quién no le grita a otro que va en el auto. Bueno, ustedes lo que van a ver ahí es la materialidad, el sentido concreto de cómo ese derecho que tiene el papá a estar con los nenes y ese derecho que tiene la mamá a que cuando los nenes están con el papá sea agradable, pacífico, sirva para la educación de los nenes, cómo se va a dar en la práctica. ¿Se entiende un poco? Bien. Ok. ¿Sí? ¿Hasta dónde habíamos llegado el otro día? Teníamos que ver, orden público habíamos visto, ¿verdad? Lo de orden público habíamos visto. Por ejemplo, en el decreto que recién la compañera nos hablaba de que el presidente dijo que tenemos que cumplir porque es una norma, el orden público podría establecerse así. Después de las 8 de la noche, el derecho a circular que yo tengo tiene que estar limitado a que yo sea un trabajador esencial o esté acudiendo a alguna emergencia. No sé, estoy yendo al hospital, por más que no pueda circular. O sea, ¿se entiende? Orden público es lo que se establece como obligatorio. Obligatorio es, no puedo circular después de las 8 de la noche, salvo que sea o un trabajador o trabajadora vinculado a una actividad esencial, o esté asistiendo a una emergencia, mía o de un tercero. El orden público es eso, es el piso de derechos que regula una norma. Bueno, hasta las 8 de la noche podés circular. Después de las 8 me tenés que justificar por qué querés circular. Bien. El apartado J, el anteúltimo que teníamos en el trabajo práctico, dice, el derecho determina a la sociedad de manera unidireccional. ¿Qué les parece? ¿El derecho determina a la sociedad de manera unidireccional? Profe, para mí es falso porque habíamos dicho de que el derecho era como la búsqueda de establecer ciertas formas de conducta en general, pero siempre dejando el libre albedrío, digamos, que la gente pueda elegir dentro de ciertas posibilidades que sean premeditadas, digamos, o que puedan estar controladas. Yo lo relacioné más con el hecho de que el derecho determina a la sociedad más de forma recíproca que de forma unidireccional.
en el sentido de que la sociedad también transforma el derecho, así como el derecho no regula las conductas en esa sociedad. Ujú. ¿El resto? Yo en esa respuesta también había puesto que el derecho también era como la expresión de voluntades y que ahí también como que confluían intereses. O sea que sí determina la sociedad, pero no de manera unilateral. Ujú. Bien. Puede ser también que la palabra determinar sería como más regular. ¿Determinar o eso es más de redacción? Como que te determina el derecho. Después vamos a, si queréis, la palabra determinar. Por ahora, quedémonos con la idea en general. Belén, si vos tuvieras que decir como para cerrar tu intervención, ¿el derecho determina la sociedad de manera unidireccional? ¿Es válido o no es válido? Más allá de que no te guste la palabra determina. No es válido, pero no sé bien cómo redactarla de manera que quede completa y fundamentada de lo que están diciendo los compañeros. Ok, bueno, en realidad todo lo que dijeron Camila, Paulina, Joaquín, vos Belén, es correcto. Dana dice, condiciona, para mí el derecho condiciona. Bueno, ahora habría que ver esa palabra condicional. A ver, la afirmación, vamos a arrancar por lo más fácil. La afirmación es falsa. La afirmación es falsa. El derecho no determina a la sociedad de manera unidireccional. Es más, yo pondría hasta en duda cuánto la determina la sociedad. Es decir, normalmente en la Facultad de Derecho nos enseñan que el derecho es como lo más. Lo más grosso, lo más mejor es el derecho. Eso es mentira. El derecho normalmente va atrás de la conducta de las personas. Y a veces va atrás y muy lejos. Vamos a usar el ejemplo nuevamente de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. El año pasado se sancionó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Eso quiere decir que interrupciones voluntarias del embarazo recién empezaron a haber desde el año pasado? No. Abortos había desde hace muchísimos años, muchísimos años. Y la ley llegó para regular una situación. Entonces, el derecho normalmente no determina casi nada de la sociedad. Lo que viene es a regular una conducta que ya estaba en la sociedad. Lo mismo, ahí lo vemos, lo mismo con el divorcio. En nuestro país, en esta última etapa democrática, la ley de divorcio se sancionó en 1985. ¿Quiere decir que no había parejas que se separaban antes de 1985? No, por favor, claro que sí. Bien, a partir de 1985, la ley formal metió adentro la conducta material que antes venían desplegando varones y mujeres. ¿Sí? Lo mismo el matrimonio igualitario. Recién cuando se sancionó el matrimonio igualitario, mujeres convivían con otras chicas tratándose de esposos, por así decirlo, o sea, tratándose como iguales, o varones convivían como varones tratándose de iguales. No, no. Entonces, la ley lo que hace es tratar de regular conductas que ya estaban en la sociedad. Por lo tanto, el derecho determina la sociedad de manera jurisdiccional es recontra falso. ¿Sí? El derecho va a tratar de ajustar a determinados procedimientos ciertos hechos que ya existen en la sociedad.
llevó una larga lucha para que se promulgara la ley. Dice Ana, la ley ordena, regula las conductas que ya estaban. Sí. A ver, cuidado, hay leyes que crean derechos que, por ejemplo, no estaban antes. No sé, por dar un ejemplo. La asignación universal por hijo, es decir, esa prestación de la seguridad social que permite que eso no estaba antes, y no existía en la sociedad antes. ¿Sí? Digamos, desde que se sancionó, empezó a existir como obligación para el Estado. Entonces, también hay situaciones en las cuales la ley crea un nuevo derecho. Hay una frase, incluso vinculada con algún partido político, que dice, donde hay una necesidad, el derecho debe buscar el derecho que garantice, debe buscar la norma que garantice esa necesidad. Hay situaciones en las cuales el derecho innova. El derecho crea, la ley, el derecho crea un derecho en sentido material de la nada. Pero normalmente la ley viene a regular algo que ya estaba. Sí, preguntá directamente, interrumpime, no pidas. Ah, bueno. ¿Se me escucha? Bueno, no, en realidad, nada, me gusta un poco empezar a plantear debates en las cursadas. Y en esto de que vos estás planteando, bueno, que el derecho regula la sociedad, etcétera. Bueno, hay un debate, digamos, que se planteó en una clase de profesorado, que era de perspectiva de género, bla, no me acuerdo bien cómo se llamaba la materia, donde la profesora dice, bueno, sí, dice, la ley de matrimonio igualitario genera, digamos, o sea, otorga derechos, bla, 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 pero yo no sé desde cuándo el matrimonio garantiza... Nada, como una crítica al matrimonio, le hizo como una crítica al matrimonio desde la perspectiva capitalista, ¿no? Reconociendo, digamos, que para regular a las personas existe el matrimonio. Pero sabes que voy a ir muy temprano porque dejo en el aeropuerto a mi hijo. ¿Alguien está escuchando lo mismo que yo o soy yo sola? Voy a llegar a La Plata a las 7 de la mañana. Debe ser vos sola. Estoy escuchando una conversación atrás. No, yo también lo escucho como un audio. Sí, yo también la escucho. Ah, ¿viste? Ok, está bien, yo estoy silenciando a por ahí alguien que dejó el micrófono abierto. Listo, ahí estarías vos sola, y yo, digamos. Está muteada, creo. Pero no me acuerdo quién era que estaba hablando. Yo, perdón. Ah. Como esto, lo que decía era que reconocer que el Estado regula, pero siempre dentro de las necesidades de un Estado capitalista, digo, ¿no? En este sentido, digo, reconocer, digamos, que, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, y sí, pero, a ver, decir que no dignifica a nadie el matrimonio es, digamos, un privilegio heterosexual también, porque, digo, después, si para vos casarte o no dignifica, digo, eso lo decide cada persona, pero plantear que el matrimonio igualitario no dignifica, porque la profesora lo que planteaba era esto, bueno, igualmente casarte no dignifica a nadie. Entonces, digo, también reconocer que eso es un planteo muy heteronormado, ¿no? Decir que podemos tener el privilegio o no, eso es una elección de cada uno, pero también reconocer, digo, que las leyes regulan dentro de las necesidades que el Estado capitalista crea, ¿no? Tanto, bueno, la ley de matrimonio, la ley de aborto, la ley, a ver, estoy pensando algo que condicione la práctica, bueno, la ley de vivienda, bueno, etcétera, como leyes que se crearon en base a la privatización de la constitución de un Estado. Bueno, a ver,
yo no sé exactamente lo que dijo la profesora y por lo tanto, digamos, no le vamos a hacer un análisis a su postura, así que me voy a limitar a tratar de explicar lo que vos manifestabas, Ana. El Estado como institución es una institución ideologizada. Es decir, el Estado tiene un conjunto de valores o principios que invisiblemente va a tratar de reproducir, de ejecutar, de materializar en las organizaciones que crea para cumplir la función de, en función del bien común, limitar derechos particulares, ¿no? Eso es lo que hace el Estado. Trata de congeniar en un sistema formal de organizaciones ciertas limitaciones a nuestros derechos individuales en pos del bien común, ¿sí? Entonces, Ana, todos leen, ¿no? Agrego un comentario, es verdad que estamos dentro de un sistema capitalista en este caso, sin embargo, antes del divorcio, por ejemplo, aquellas parejas que convivían de hecho, porque seguían casadas con otras personas, no tenían derecho a nada, a pensión, a división de bienes. Por ejemplo, una mujer podía estar 30 años con un hombre, pero al morir este se quedaba en la calle sin derecho a recibir nada. Bueno, sí, a eso un poco yo iba. Entonces, el Estado va a definir un valor ideológico que las organizaciones que lo integran va a materializar. Por ejemplo, la definición o el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es un valor que el Estado toma y que materializa a través de lo que podríamos llamar el sistema de salud, es decir, el conjunto de organizaciones vinculadas con esa disciplina, con ese ámbito. El Ministerio de Salud, los hospitales, las provincias, etc. Entonces sí, claro, desde esa perspectiva, netamente, el matrimonio igualitario, yo diría todas las normas que crea, responden a una ideología que no siempre de manera visible le da fundamento. Que compartamos o no ese fundamento es otra historia. Pero en definitiva, en última instancia, todas las normas formales que emanan del Estado y que contienen conductas materiales esperables responden a una ideología. En nuestra situación, nos guste o no nos guste, la estructura de nuestro sistema normativo, que es la Constitución, reconoce el derecho a la propiedad privada y le pone algún límite al ejercicio de esa propiedad privada, y a partir de esa división estructura todo un conjunto de normas en organizaciones que están por debajo, el Código Civil, etc. Así que sí, pero en un principio, o sea, si bien reconoce a la propiedad privada, también reconoce que el acceso a una vivienda digna es un derecho humano. Y el acceso a un trabajo digno también es un derecho humano, y no solo un derecho humano, sino que además es el derecho, o sea, derecho del niño que su familia tenga acceso a un trabajo en el que lo pueda acobijar. Como que me parece que, digo, o sea, yo acuerdo, digo, como la manera en lo que lo estás explicando y todo, pero que también, digo, me parece importante como plantearle una crítica, digamos, a las normas y a cómo se construye, ¿no? Y también viniendo de la clase de Sosa, ¿no? Que plantea que la realidad es que hoy no existe una igualdad, que no existe, digamos, condiciones para que nosotros seamos realmente libres de elegir a qué trabajo queremos acceder. Digo, como me parece esto de que si bien nos condiciona siempre, digo, si bien el derecho nos regula, también hay que reconocer que siempre nos regula, como planteabas anterior, en base a una ideología. Y en función a quién, digo, podemos estar de acuerdo o no, y sí, obvio, podemos estar de acuerdo o no, dependiendo si somos beneficiados o no en esa división, ¿no? O en ese beneficio que tiene esa norma. Sí, totalmente de acuerdo con vos, pero en la medida en que revolución mediante la base ideológica sobre la cual se sustenta el Estado y nuestra Constitución no cambie, derecho formal
va a derivar de ese conjunto de valores ideológicos. Y con respecto a lo que vos decís, de los derechos a la vivienda, al tema de los derechos del niño, sí, es cierto, uno puede decir, bueno, pero entonces, ¿por qué no demandamos al Estado para que todos tengamos una vivienda, o por qué todos no demandamos al Estado para que todos tengamos acceso, por ejemplo, a ciertas prestaciones de la seguridad social? Bueno, porque hay ahí una digamos, creación o una distinción entre derechos programáticos y derechos exigibles. Entonces, el derecho a la vivienda digna es un derecho, digamos, que el Estado tiene que ir consagrando de manera programática, de manera progresiva, frente a determinadas situaciones muy puntuales, no sé, por ejemplo, una situación de calle. Ese derecho es un derecho que, claro, se va a ver vulnerado, porque no le podemos garantizar una vivienda digna a todas las personas que viven, por ejemplo, en asentamientos precarios. Bueno, se supone, o la teoría lo distingue así, que es un derecho programático, es un derecho para que el Estado vaya cumpliendo. Si nosotros vemos nuestra historia en los últimos 30 o 40 años, vamos a ver que ese derecho de programático tiene muy poco, porque personas que estadísticamente se definen como personas debajo de la línea de pobreza, en la década del 70 teníamos bastante menos de un dígito, y hoy tenemos 42% de personas por debajo de la línea de la pobreza. ¿Sí? Y eso atraviesa a todos. Atraviesa a todos. Así que sí, eso es algo que planteado está. El tema es que ideológicamente el Estado tiene ese sustento. Y se expresa en la Constitución. Esa es la situación. Bien. ¿Alguien quería decir algo? O no, pensé que había un mensaje escrito. ¿No? ¿Estamos bien? Perdón, planteaste derechos programáticos y los otros, ¿cómo eran? Derechos de ejecución, derechos que son reclamables. Bien. Bueno, entonces la afirmación G es falsa, completamente falsa, y normalmente es al revés. El Estado va tratando de encauzar conductas que ya van existiendo, que ya se van dando materialmente. La última de esos enunciados. ¿Cómo estamos? Tanto los usos y las costumbres legitimaron una perspectiva... esto ya tiene que ver con el texto de Facio. Tanto los usos y las costumbres legitimaron una perspectiva androcéntrica que contradice los principios de orden filosófico que sostienen al derecho, a lo que contribuye que la ley es aplicada generalmente sin una perspectiva de género. Bien, esa afirmación ya tiene que ver con el texto de Facio. Y obviamente esa afirmación es verdadera, digamos. La autora, una jurista, es oriunda de Costa Rica, nació en Costa Rica, la deben haber visto seguramente, o deben haber leído en alguna otra materia, manifiesta que el derecho como institución del Estado está atravesado, o mejor dicho, ha sido creado, ha sido concebido desde una visión, o estructurado, ha sido estructurado desde una visión androcentrista, es decir, de una visión entendida como el hombre como protagonista de la vida comunitaria, ¿sí? A partir de las necesidades y la división y de la visión del hombre de las necesidades sociales. Y que esa visión contiene un valor, o contiene una serie de valores que actúan, digamos, no solo discriminando lo distinto, sino que procurando que lo distinto no tenga lugar, no tenga cabida en el desarrollo, en este caso, del sistema jurídico. Entonces, no solamente la visión del varón como eje, sino a su vez de un varón de piel blanca, de un varón de conducta heterosexual, con recursos económicos, con libertad para decidir,
plenamente, es decir, sin ningún condicionante. Entonces, esa visión que tiene al hombre como eje del sistema social, en este caso del sistema jurídico, implica un valor que a su vez esconde lo que es distinto. Es decir, no solamente es la visión del hombre, sino que es la visión de un determinado género de hombre, de una determinada clase de hombre. Desde esa idea, lo que la autora va a decir es, el derecho necesita ser intervenido necesariamente por una teoría feminista que construya una metodología, podríamos decir, que tenga en cuenta o analice contextos específicos y contextos concretos distintos al varón de piel blanca, heterosexual, con recursos económicos, con capacidad de evaluar y elegir. Es decir, el derecho fue construido con una racionalidad que no solamente esconde un valor, sino que procura tapar las manifestaciones que podrían poner en duda esa racionalidad. ¿Sí? Perdón, pero yo es como que la sigo leyendo y para mí es falsa la afirmación, pero porque, o sea, acá dice que los usos y la costumbre contradicen los principios del orden filosófico que sostienen al derecho, y si el derecho es androcéntrico, entonces no contradicen los principios filosóficos que sostienen al derecho. No, pero te entiendo lo que decís, pero acá cuando hablamos de principios filosóficos del derecho, como por fuera de esa visión sesgada, del derecho, digamos, como del derecho en sentido puro, en sentido más genuino, más puro posible, menos contaminado por ese accionar, a eso se refiere. Entonces, con respecto a tuyo, si vos lo querés, digamos, si vos querés manifestar que podría ser verdadera la afirmación, yo le agregaría, por los principios de orden filosófico, que el hombre ha procurado establecer como base del derecho. Ana, el texto me pareció súper interesante. Qué rápido que escribís, Ana, tengo que decir eso, es larguísimo. Muy bien, el texto me pareció súper interesante, me permitió ver el aporte del movimiento feminista de otra perspectiva, en el sentido que si bien su aporte ha permitido visibilizar la base fundamental del derecho, como el movimiento dice, históricamente condicionada a la parcialidad androcéntrica, no cuestiona el sistema mismo. También me pareció revelador su insistencia en la igualdad y subordinar esta a la equidad. No lo había visto así antes. Bueno, bárbaro, en buena hora. En buena hora. Es interesante. Yo pensé que por ahí ya habían visto esta autora en alguna otra materia, para que entiendan. Es una persona de extremada relevancia en el camino recorrido por las mujeres y por la equidad, la igualación de derechos, hasta tal punto que es consultora de una de las comisiones creadas por la ONU a nivel mundial, vale la redundancia, para el análisis de políticas y de situaciones en las cuales la mujer aparece, digamos, estructuralmente limitada. Países por ahí por cuestiones religiosas, países con alguna situación de no vida democrática. Es una persona de, digamos, conocimiento mundial, y es de Costa Rica, es latinoamericano. Aquí va yo, ¿en qué estaba? Entonces, la primera de esas críticas es esa, ¿cómo decirlo? Esa crítica, ¿sí? De que ese, digamos, ese hecho de que el derecho gire alrededor del hombre también implica, digamos, una determinada condición o particularidad del hombre en sí. La segunda, o el segundo nivel de crítica que le hace la autora en el texto, tiene que ver con... ¿Podés repetir? Disculpa, ¿podés repetir la última idea? La última, sí. No, que lo que podríamos tratar de sintetizar como idea de digamos, el último punto, el 2,
los 3 puntos de crítica. El primero tiene que ver con que el derecho se ha estructurado a partir de las necesidades del hombre como productor de la vida social, pero además no solamente del hombre como productor de la vida social, sino de un determinado tipo de hombre. El hombre de piel blanca, el hombre con una determinada conducta sexual, el hombre con recursos económicos, el hombre con la racionalidad para elegir entre lo bueno y lo malo. Es decir, de un hombre que solamente responde a una muy limitada calidad y cantidad de lo que podríamos llamar la vida social. La segunda de las críticas es una crítica también estructural, que va como al fondo de la cuestión. Y la autora lo que dice es que es necesario correr el velo, por así decirlo, mostrar esta jerarquización que el derecho consagra subrepticiamente entre el ámbito público, la vida comunitaria, la vida pública, que asocia invariablemente al varón, y el ámbito de lo privado, al cual queda reducida la mujer, al ámbito familiar, al ámbito de las relaciones. Es decir, la vida pública parecería ser una vida que requiere más entidad, ¿sí? Que requiere más capacidades. En cambio, la vida privada es la vida de relación afectiva, comunitaria, y la mujer está en ese lugar y el hombre está en el otro lugar, en el lugar jerarquizado, en el lugar público. Y la autora eso dice, tenemos que entender que esa situación es una construcción de valor que está dada por esa visión antropocéntrica que ha instalado el derecho como regulador de la vida colectiva. Y la tercera tiene que ver con el tercer nivel de crítica tiene que ver con lo que recién decía, si no me equivoco, Ana, que esa igualdad que se plantea supuestamente entre hombre y mujer es una igualdad formal, es decir, vacía de contenido, imposible de llevar a la práctica, imposible de materializar. En esto guarda relación con la crítica que el derecho social le hace al derecho liberal o al derecho clásico. Sí, buenísimo, vos me decís que todos tenemos derecho a circular. Ahora hay gente que puede comprar recursos para circular y otra gente que no puede ni circular porque tiene que salir a buscar el pan de cada día más allá de ese derecho formal a circular, ¿no? Esa crítica de Facio a esa igualdad formal, dice Facio, tiene como consecuencia crear relaciones de poder asimétricas. Es decir, si yo digo que todos tenemos la misma posibilidad, el mismo derecho, la misma igualdad para materializar determinada conducta, y hay un conjunto de hombres y mujeres que no la tienen, bueno, en realidad lo que no estoy diciendo que hay relaciones de poder asimétricas, es decir, el que lo puede materializar va a estar en una posición de poder relativo en relación a quien no lo puede materializar. Y esa posición de poder relativo se va a transformar en la garantía de la desigualdad. Es decir, como lo doy como normal, como no critico esa asimetría, la reproduzco como normal. Es decir, la asimetría es al mismo tiempo la consecuencia de la desigualdad y al mismo tiempo el fundamento de mantener la desigualdad. Entonces, lo que la autora está diciendo es, la visión centrada en el hombre no nos permite debatir cómo canalizar la tensión que hay entre diversidad, como derecho a manifestarse, como derecho a ser distinto, y la necesidad de igualdad que el sistema
jurídico nos ha planteado como pareciera un requisito. ¿Por qué tenemos que ser todos iguales? ¿Por qué es una necesidad jurídica ser todos iguales? Bien, entonces, lo que la autora, lo que Facio está manifestando como elemento de esa teoría, o lo que yo entiendo, podemos pensar distinto acá, es que la autora lo que nos quiere hacer ver, a mi entender, con este nivel, este agrupamiento del nivel de críticas, es que lo que tenemos que entender y ver entre todos es que esa visión que hace, digamos, que convierte a un determinado tipo, categoría, valor de hombre como centro, digamos, de la vida social y del desarrollo jurídico, ha sido, a mi entender, para la autora, una gran habilidad que ha tenido el poder para ocultar su falta de neutralidad, ¿sí? Es decir, ese mecanismo que está alrededor de esa visión y de los valores que tiene esa visión, a su vez lo que trata es de reproducir esa situación, ese valor que está por detrás. Por lo tanto, ustedes lo van a ver ahí en el texto, dice, es muy hábil el sistema para decirnos, bueno, como hay una jueza mujer que llegó a la Corte Suprema, el derecho también tiene una visión desde lo femenino. Y en realidad es, por así decirlo, como la válvula de escape que usa el sistema para justificar todo lo que no nos dice, que los 75 jueces restantes son varones. ¿Sí? Me parece que hay que leerlo así un poco al texto. O esa es la idea. No es un texto breve, pero es un texto interesante. Yo pensé que algo habían visto ya en alguna otra materia de la autora, porque incluso tiene conferencias, como yo les comentaba, como es relatora, ahí está, hoy yo dije consultora, es relatora de las Naciones Unidas para situaciones de no respeto de derechos de mujeres, tiene, digamos, conferencias, y uno la puede escuchar. Es más, estoy seguro que en YouTube deben estar subidos sus discursos o en alguna conferencia o algún informe como comisionada de las Naciones Unidas. Es una mujer muy interesante, muy interesante. Es incluso hasta contemporánea, bueno, ustedes son muy chicos, pero debe tener hoy 64, 65 años, es una mujer todavía con una producción muy, muy intensa, muy, muy valorada. Bien. Hasta acá entonces el trabajo práctico 1. ¿Sí? La idea del trabajo práctico 1 es que ustedes lo entreguen hasta el jueves de la semana entrante, que vamos a empezar a ver el trabajo práctico 2. ¿Sí? Como les comentaba antes, si podemos, y no se nos hace muy difícil sostener el ritmo, la idea sería ver un trabajo práctico por semana, no como estuvimos ahora 2 semanas para un trabajo práctico. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al parcial, bueno, el teléfono de mi casa es lo que suena. Cuando lleguemos al parcial, que va a incluir los temas que vimos en el práctico, más los temas que ustedes han visto en el teórico, podamos haber visto la mayor cantidad de trabajos prácticos posibles. ¿Sí? Entonces, la idea sería que cada trabajo práctico ustedes tienen tiempo de entregarlo hasta el día anterior de ver el nuevo trabajo práctico. ¿Sí? Con lo cual, ahora tuvieron 2 semanas para el trabajo práctico, pero si retomamos el ritmo de un trabajo práctico por semana, ustedes van a tener que estar entregando un trabajo práctico todas las semanas. O sea, todos los jueves. ¿Se entiende, digamos, la idea? Entonces, este trabajo práctico 1, traten de entregarlo a más tardar el jueves. ¿Cómo se entrega? Por el correo del aula web. No, Belén, ahí está, por el correo del aula web. Lo envían al correo mío y lo envían. El correo de acá del aula web, Germán,
no sé, buscan Marcelo Sevillano y desde que yo les mando el dato del Zoom. Pero las clases, sí. Paulina tenemos que pregunta si hay mandar fecha 2 estimada para el copias. parcial. Si todavía no nos pusimos, no tengo ni idea cuándo será el parcial. La verdad, Paulina, no tengo ni idea. Dependerá de cómo vayamos las comisiones. Normalmente el primer parcial es a principios de junio, normalmente, y el otro a principios de julio, pero no tengo ni idea cómo es el calendario académico de este año. Veremos. Obviamente les vamos a avisar con tiempo. Obviamente. No, son 2 parciales, Ana. Son 2 parciales. 2 parciales. Sí, son 2 parciales. Normalmente en la semana del parcial no hay clase teórica y usamos el horario del teórico como una clase de repaso. El que se quiere conectar para repasar se conecta, el que no, no. O sea, esa semana no hay teóricos. La semana de los parciales no hay contenido teórico.